Bueno, de parte de la Cátedra de Investigación, le damos este mensaje de motivación a todos ustedes en el entendido de que sueñen. En esta vida conquistamos el mundo, aquellos los que soñamos y luchamos por aquellos ideales que queremos alcanzar. Y parte de eso es eso lo que ustedes están en el día de hoy. Cumplir con ese ideal de cumplir, llegar, tener su título de profesional de una universidad estatal, y que al final de cuentas, cuando hagamos ese esfuerzo y todo este empeño que vamos a iniciar desde ahora, les va a permitir a ustedes llegar a esa meta y después llegar a decir, valió la pena este esfuerzo, dedicación, y verá que la vida de todos aquellos los que soñamos nos permite alcanzarlas. Así que no se rindan, iniciamos un proceso y le damos le mandamos todas estas energías de motivación para que ustedes inyecten y le pongan ganas a todo este proceso. Así que vamos a iniciar la tutoría propiamente en materia y voy a presentar. Me dicen si están viendo la presentación. Un segundo. Ok, me dicen si están viendo el PowerPoint. Sí, Sí, correcto. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, para esta tutoría, bueno, mi nombre es Denis Alberto Víquer Ruiz, yo soy académico de la Escuela de Ciencia de la Administración, propiamente la Cátedra de Investigación, y bueno, voy a compartir con ustedes esta primera tutoría, como les mencioné al inicio. Es una iniciativa propiamente de la cátedra para poder ayudar en este proceso a cada uno de ustedes. Pues bueno, los contenidos que estaríamos viendo en esta tutoría, bueno, son las bases teóricas y prácticas que fundamentan el proceso de la investigación, explicar los elementos que conllevan a una buena definición de los objetivos generales y específicos en este tema de investigación, y luego proporcionar algunos elementos teóricos que ayuden a establecer las variables e indicadores propiamente de la investigación que ustedes están realizando. Yo le he denominado la aventura le he denominado esta primera parte como la aventura del barco de la investigación. ¿Esto por qué? Porque para poder llegar a buen puerto es realizar una buena investigación y tenemos que tomar algunos elementos muy importantes para llegar a ese puerto. Entonces, oficialmente le damos la bienvenida a esta aventura, porque esto va a ser todo una aventura. ¿Por qué? Porque vamos a tener momentos que vamos súper bien, hay momentos que va a haber así un poquito de lluvia que nos va a poner en movimiento y que nos pone en bastante movimiento a nivel del desarrollo de nuestro trabajo, y así son las travesías de los barcos, ¿verdad? Cuando están en alta mar, se ven sometidos a tormentas y de todo, y siguen a flote para llegar a ese buen puerto. Pues entonces, las condiciones para salvar a esta aventura, hay unos elementos que son importantes. Uno de ellos es el libro de metodología para elaborar la tesis, es su documento de base que debe ser de consulta propiamente de ustedes. Ahí es donde está la parte para la construcción de todos los diferentes capítulos que conforman su trabajo de tesis. Luego hay que estudiar las presentaciones y observar los videos que facilita la escuela propiamente a través del campus virtual Aprende U. Esta información es con el fin de apoyar a ustedes y facilitar en los procesos metodológicos para la elaboración de tesis. Y así que es una información relevante. Así que siempre lean esa información que está en la plataforma. Deben de ir desde ahora, ya ustedes tuvieron la primera reunión con su director y asesores sobre el anteproyecto, les mencionó algunas consideraciones relevantes que tienen que tomar. Entonces, eso les lleva a ustedes que tenemos que comenzar a investigar en tesis, revistas, en sitios web, en otros sobre el tema que ustedes desean investigar, siempre utilizando aquellas fuentes confiables.
Luego hay que cumplir los plazos que establece la plataforma virtual. ¿Por qué? Porque tenemos un cronograma. Ese cronograma tenemos que cumplirlo al pie de la letra porque no podemos tener postergaciones. Así que entonces es importante siempre tener ahí en un papelito o en una parte de mi cuarto las fechas que tengo para la entrega tanto de la revisión preliminar de los diferentes capítulos como así la entrega de la parte final para calificación. Algunas reglas que son de oro, que son propiamente y que ya desde ahora los invito a que lo pensemos claramente. El trabajo de investigación usted lo hacen para un lector o lectora. ¿Qué quiere decir? Que el documento que yo lo voy a hacer no es para mí, para Denis Víquez. Yo no hablo en función de mí, hablo en función para que otras personas me lo entiendan de lo que yo voy a escribir y a desarrollar. Entonces, uno de los elementos importantes es hablar en tercera persona y en tiempo verbal presente. No es válido que la investigación yo entre y diga, es que yo como investigador considero que tal. No, nosotros, la tesis no se construye de esa manera. Se habla, esta investigación tiene como propósito para tal cosa. Entonces, siempre esa parte es muy importante. Ante alguna situación especial que enfrenten cada uno de ustedes en su desarrollo del trabajo, sea una situación personal que pueda afectar la ejecución de su trabajo, comunicar inmediatamente a su director y directora. Eso es importante, esa comunicación estrecha con la persona que ustedes tienen asignados en este momento. Las revisiones que realizan los asesores, porque ustedes tienen unos asesores y asesoras asignadas, únicamente se debe coordinar con el director. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes no coordinan con los asesores y los asesores no coordinan con los estudiantes, coordinan con el director y directora. Eso es muy importante porque como equipo, nosotros como directores tenemos la obligación de reunirnos con el equipo asesor para tener una decisión colegiada. Y ese quien lo lidera es el director o director. Y todas observaciones que tengan que hacer a nivel del trabajo, entonces el director es el que lo coordina con el estudiante. Así que entonces a los estudiantes que ya conocen sus asesores, no, la coordinación no es con los asesores, es con su director o directora asignada. Para los procesos de comunicación y atención de consultas, favor utilizar los medios que su director o directora les haya brindado en su proceso o en su reunión que hicieron al inicio. Esos son los aspectos y las condiciones importantes que no tenemos que tomar en cuenta para zarpar e irnos bien. Entonces, esos son algunos elementos. La dinámica del desarrollo de la tutoría, voy a desarrollar toda la tutoría como tal. Al final dejamos las preguntas o dudas que cada uno de ustedes tengan. Y si algún compañero, director y directora quisiera agregar o complementar, bienvenido. Estamos en esta construcción y lo retroalimentamos en este proceso. Entonces quedamos al final para la atención de dudas. El contenido que vamos a ver vamos a ver algunos elementos que es el título del proyecto, la introducción, los antecedentes y justificación del problema de la investigación, las preguntas de la investigación, cómo se formula y se plantea el problema de investigación, los objetivos que orientarán la investigación y la identificación de las variables propiamente, que es lo que conforma el capítulo 1. Pues bueno, el título del proyecto. Vamos a iniciar con el título del proyecto. Al final de la presentación yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes observen todo este aspecto que yo les estoy mencionando, porque a veces lo vemos así muy general, pero cuando ya lo vemos a la práctica se nos hace mucho más fácil. Entonces, posteriormente les voy a ejemplificar un caso. Bueno, ¿qué aspecto tenemos que considerar con el título propiamente de la investigación? Bueno, es un extracto del tema, del tema para desarrollar la tesis. ¿Qué quiere decir? No puede ser un título extensivo, sino tiene que ser un título bastante corto, directo, que se pueda visualizar y que pueda cautivar directamente al lector. Ustedes saben que cuando nosotros compramos un libro o nos llama la atención un libro, ¿por dónde, a dónde iniciamos? Por el título. Por eso, entonces, el título que nosotros tenemos que hacer nuestro proyecto de investigación
tiene que ser cautivador. Desde que el lector lo vea, de una vez lo capture. Entonces, para ello, tenemos que recordar que el título tiene una relación directa con el problema de estudio. Además, se recomienda revisar el título al finalizar el trabajo para garantizar que sea consistente con el problema de estudio. Algunas características que debe tener el título es que debe ser corto, claro y concreto. Preferiblemente que no tenga que exceder más de 2 líneas y además debe ser tan claro que capture al lector, que era lo que decía al inicio. Posteriormente, la redacción de la introducción que tenemos que hacer dentro del trabajo de investigación, bueno, presenta el problema de estudio, describe claramente de la investigación, motivando al lector a conocer la importancia. La persona que tiene el micrófono, le agradezco ponerlo en silencio. Gracias. Conocer la importancia de la investigación, en otras palabras, es vender el trabajo. ¿Qué quiere decir? La introducción que yo vaya a hacer tiene que vender el trabajo. Cuando nosotros leemos un libro y vemos la introducción, ahí es donde el lector hace una sinopsis de propiamente de qué va a tratar y dice, claro, es importantísimo este trabajo, va a ser relevante, entonces ya va capturando a la persona en el trabajo propiamente. Los antecedentes del problema. A veces hablamos de qué entendemos con los antecedentes. Como tal, es lo que antecede para definir mi problema. Y eso se orienta en varios aspectos. Por ejemplo, describe el estado de la cuestión. ¿Qué elementos debemos tener como antecedentes? ¿Qué elementos y circunstancias ha contribuido para que este sea un problema a responder? Se toman datos sobre lo que se ha investigado con el tema de estudio, qué otras investigaciones se han realizado con el tema o tienen relación con el estudio, que era lo que yo decía en un inicio. Tenemos que ir investigando qué se ha investigado sobre lo que yo estoy proponiendo, porque puede ser que ya se haya investigado, pero cuál va a ser mi parte que va a ser diferenciador a esa investigación. O sea, tengo que generar un valor agregado a mi investigación que no sea igual a lo que ya se ha investigado. Por eso es importante ver esos elementos. ¿Qué se ha investigado? Puede tomar referencias de estudios efectuados a nivel nacional e internacional. Los antecedentes ustedes tienen que basarse en 2 elementos. En investigaciones que se han hecho a nivel nacional y las que se han hecho a nivel internacional. Ustedes ya llevaron la capacitación de las bases de datos de la UNED. Ahí la UNED tiene toda una plataforma que puede ayudar en estos aspectos para construir mi antecedente y luego pueden utilizar los recursos que tenemos como tal y que el tema propiamente de por qué utilizar referencias tanto nacional e internacional es porque nos permite ver el alcance de otras investigaciones, qué conclusiones llegaron con respecto al tema de estudio y que podía contribuir a buscar otras conclusiones que yo podría abordar dentro de mi investigación. Y luego, ¿cuál es la situación al momento de iniciar la investigación? Yo tengo que hacer, es como tomar una fotografía. Es qué se ha investigado a hoy y qué es lo que yo voy a hacer diferente como valor agregado. Eso es lo que tiene que construir los antecedentes en esos 2 elementos, con investigaciones nacionales e internacionales. Y eso yo tengo que trabajar con referencias actuales de los últimos 5 años, no de 10 años ni 20 años. Son de 5 años, es lo válido para poder referenciar. Posteriormente, la justificación del problema tiene algunos elementos muy importantes que no podemos dejar a un lado. Primero, tiene que ver, demostrar el interés al público y académico porque es importante este tema que yo estoy escogiendo para investigar. ¿Cuál es la relevancia que va a aportar esta investigación a la parte académica y a la misma sociedad y al área al cual le correspondemos, sea de la contabilidad, mercadeo, recursos humanos, financiero, comercio internacional, negocios? O sea, ¿cuál es esa relevancia que vamos a tomar? Entonces, el trabajo debe tener una utilidad de los resultados y que a su vez permita resolver un problema de una empresa o organización. Y luego deben señalar las siguientes limitaciones. El problema de estudio tiene que tener objeto, sujeto de estudio como primer elemento
tiene que estar definido por tiempo, espacio, recursos y otras que pueden generar en el desarrollo de la investigación. Eso es lo que tiene que tener mi justificación. Posteriormente, las preguntas de la investigación, bueno, hay 3 elementos que son muy importantes. Deben ser, primero, precisos, se articulan con el problema de estudio y que tienen que ser claros. Primero, forman parte del planteamiento del problema, las preguntas de investigación. Luego, las preguntas deben redactarse de tal forma que no puedan responderse con un sí o un no. Si ya se responde la pregunta con un sí o un no, parcialmente ya está resuelto. Entonces, ¿para qué yo entonces voy a investigar si ya está parcialmente resuelto? Por eso utilizamos algunas preguntas como tales: ¿de qué manera? ¿Cómo afecta? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cómo tal cosa? ¿Verdad? Entonces, siempre tiene que llevar a este formato de preguntas que no me respondan a un sí y a un no. Luego, las preguntas de investigación son la base para la formulación de los objetivos. Tomen en cuenta este elemento. El problema de estudio que yo voy a hacer y las preguntas que se derivan de ahí es la base que me fundamenta a mí los objetivos. Y que ahora más adelante lo podemos ver, lo vamos a ver con el ejemplo. El planteamiento del problema como tal, ustedes tienen un elemento muy importante. En este momento, para muchos de ustedes, y aquí le puedo hacer la pregunta, ¿cómo se sienten en este momento? Algunos se sienten con miedo, con dudas. A veces es tanta la información que tenemos que en este momento todavía mi planteamiento de investigación está en una idea de investigación. Y esa idea todavía lo tenemos de una forma general, abstracta, compleja, porque todavía tengo que delimitarlo como tal. Todavía surge de una realidad y estudios previos. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros, y aquí podríamos citar algunos y pues los puedo hacer la pregunta, cuando nosotros planteamos la investigación, mucho surge a través de la propuesta. Es que yo lo que tengo que hacer es una propuesta para tal empresa, pero resulta que para poder yo fundamentar esa propuesta, yo tengo que hacer toda una investigación que me ayude a fundamentar. Entonces, estamos en una idea de investigación y entonces tenemos que brincar. Yo siempre lo veo con la fotografía que usted ven a su lado derecho. Primero estamos en una orilla de un río con la idea. Tengo que pasar ese puente, que para mí el puente es la argumentación razonable que me permite a generar un planteamiento de investigación que me ayude a realizar este estudio. Es decir, este puente que estamos haciendo entre la idea y el planteamiento propiamente la investigación es lo que entramos con la metodología de investigación, es decir, el método científico. Porque la tesis que nosotros estamos haciendo, aplicamos el método científico. ¿Y esto por qué? Porque las investigaciones, toda la vida de nosotros hacemos investigaciones. Hasta el hecho, desde el día que nosotros nos levantamos con una serie de interrogantes. Y tenemos que darle respuesta a todas esas interrogantes. Y cuando ya comienzo a buscar y fundamentar la idea propiamente, y a esas preguntas ya me genero el planteamiento. Y ustedes lo pueden ver, así surge la vida de nosotros como tal. La investigación y el método científico como tal lo aplicamos diariamente desde que yo me levanto, inicio el día, desde que planteamos qué comer, tenemos que aplicar el método científico, y a nivel de la consecución de mi trabajo también aplicamos el método científico. Y entonces, a ese planteamiento que tenemos que llegar tiene que ser específico, concreto, tiene que ser susceptible a investigarse. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una viabilidad, y luego que la pregunta o duda que se pretende responder podamos lograr para poder generar una investigación. Para lograr eso, tenemos que entender claramente que el problema de estudio es la parte fundamental del proceso de la investigación, es decir, es la columna vertebral de la investigación. Esa es es lo que nos sostiene la investigación. Y eso nos permite, ¿y qué características tiene que tener? Bueno, tiene que afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación, formular el problema específico en términos concretos y explícitos de manera que sea susceptible a investigarse a través de los procedimientos científicos, y debe escribirse de forma clara, precisa y accesible. Entonces, aquí lo que quiero dar a entender es que ustedes ya hicieron el anteproyecto, pero resulta que necesitamos afinar ese problema de estudio. ¿A qué yo voy a ver? ¿A qué es lo que yo voy a resolver? Esa es mi columna.
y es lo que me sostiene mi investigación. Y si el problema de estudio, si el planteamiento del problema está bien, por ende, todo mi trabajo, tanto los objetivos, todo lo que venga a consecuencia, estamos en problemas, porque no se sostiene. Y que a veces ese es el papel que entramos, tanto los directores y los asesores, cuando le llegamos le decimos a usted, mira, es que tiene que afinar más, tiene que aterrizarlo más, véalo por estos elementos, investigue sobre esto. Es precisamente para que este planteamiento sea bastante claro. Para el planteamiento del problema, ¿por qué lo digo que es tan importante? Y aquí lo voy a explicar en estos 5 puntos. ¿Y por qué? 1, porque es el problema que nos ayuda a poner el tema en contexto, que es definirlo, delimitarlo y justificarlo. ¿Qué sabemos ya sobre el problema de estudio? ¿Qué sabemos? Esa es la gran pregunta. Esas son la base para formular los interrogantes. Que esas preguntas que se nos dan como tal describen la cuestión precisa de la investigación. ¿Qué necesitamos saber sobre ese problema? Luego nos orientan a una intención entre el problema y las preguntas, a orientar los objetivos, que esos los que nos orientan a nosotros son los propósitos de la investigación. ¿Qué haremos para averiguar eso, lo que hemos planteado como problema de estudio? Y luego tenemos una guía que nos orienta a la guía propiamente, que es la metodología, que es el que nos da a nosotros la validez y el rigor científico a los resultados obtenidos que vamos a obtener en este proceso de investigación como estudio. Y luego además responden a un hallazgo, porque aparte de eso, con el problema, las preguntas, los objetivos, bajo una metodología que me respalde y me da esa confiabilidad, puedo llegar a tener resultados y conclusiones totalmente trascendentales que me permiten con ello llegar y dar respuesta a lo que yo me planteé como problema. Y además me permitirá como insumo primario para establecer una propuesta innovadora que me ayude a implementar en la organización donde yo estoy haciendo la investigación. Por eso, el planteamiento del problema es la clave importante. Y ahí, con el ejemplo que le voy a mostrar, van a ver que ahí es donde surge todo. Los objetivos. Bueno, los objetivos de la investigación representan el para qué de una investigación. Eso es lo importante de los objetivos. Pues bueno, los objetivos son acciones que nos ayuda como investigador a plantear, que nos tenemos que plantear para resolverlo y llegar a un fin. Además, nos ayuda a señalar a qué se aspira en este estudio y nos ayuda a expresarnos de forma clara y nos ayuda como a guiarnos en esta investigación. ¿Qué quiere decir? Yo no me puedo perderme de ese logro que tengo que alcanzar. Los objetivos es como esa ruta, ese camino que me ayuda a que yo no me tenga que salirme de ahí. Y que eso también es muy importante, porque los objetivos, cuando ustedes vayan a la siguiente fase, que es en la segunda etapa de TFG, cuando lleguen a la defensa de tesis, ¿qué pasa? Los que vamos a estar con un tribunal examinador, solamente nos tenemos que abocar a los objetivos que ustedes se plantearon. No puedo llegar a decir, ¿por qué usted no investigó sobre eso? No, yo tengo que preguntarle sobre lo que usted orientó en sus objetivos, su ruta. Luego, los objetivos deben corresponderse con preguntas realizadas y deben estar contemplados en la metodología propuesta, y luego tienen que delimitarse, porque resulta que a veces, y aquí los compañeros y compañeras directores podríamos ver que a veces hay estudios que son muy amplios. Y os recuerden que ustedes solamente tienen 1 año para realizar este trabajo. Y por eso tenemos que delimitarlo. Yo no puedo hacer un estudio, por ejemplo, si yo quiero ver sobre la oportunidad laboral la oportunidad laboral que tiene. Agradezco a la persona que tiene el micrófono encendido, ponerlo en silencio, por favor. Johan, ¿puede poner en silencio? Gracias. Tiene apagado, profe. Profesor, está en silencio. No se lo escucha. Gracias. Gracias, Jonathan. El asunto está de que cuando yo quiero hacer una investigación con este ejemplo, por ejemplo, así, es, digamos, el tema de la inclusividad laboral
en las organizaciones. Por ejemplo, partiendo de ahí, ya la información está muy amplia. Si yo quiero hablar sobre inclusión laboral, ¿de qué inclusión queremos hablar? Con personas discapacidad, de discapacidad, las mujeres, al tema de la inclusión laboral de personas LGTBI y Q, todas, o otro tipo de inclusión de migrantes, por ejemplo. Entonces ve que tengo que comenzar a ir delimitando algunos aspectos propiamente con el tema de inclusión. Y que además, y este tema de inclusión, ¿a dónde lo voy a hacer? ¿En todo Costa Rica? No. Tengo que hacerlo, delimitarlo todavía más. Y eso es lo que nos permite a través de los objetivos esa delimitación propiamente. Entonces, aquí vamos a ver el tema del objetivo general. Tiene una lógica de construcción. El objetivo general como tal constituye el enunciado global que se pretende alcanzar en las preguntas del qué, cómo, dónde y para qué. Ese precisa la finalidad de la investigación, que son las expectativas más amplias que orientan la investigación, pero tiene una correlación directa con el planteamiento del problema. Y esa como tal tiene que cumplir con esos cuatro elementos. Tiene que haber una relación del sujeto y objeto de estudio, que ahora lo vamos a ver con el ejemplo, y se estructura de esta forma. Yo le hablo, tiene que cumplir las cuatro cajitas. Un verbo infinitivo, el qué, el cómo y para qué. Los verbos infinitivos que vamos a utilizar a nivel de los objetivos tienen que orientarse a través de la taxonomía de Bloom, que está orientado a los objetivos de primer nivel y después los de segundo nivel, que ahorita lo vemos. Y que además en un objetivo no podemos tener dos verbos, porque a veces el para, a veces lo ponen con otro verbo, entonces no puede tener un objetivo dos alcances. Y además, a veces también el cómo, todo me dice, a través de las entrevistas, no, es más que todo propiamente de qué se obtiene la base de la información. Entonces aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, analizar la vinculación de los presupuestos públicos al Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica mediante la revisión de leyes de presupuesto de la República del periodo 2014 al 2020 para que, evidenciando su aporte al desarrollo económico y social en las áreas de la salud, educación e infraestructura. Vea que aquí, por ejemplo, el para qué, yo utilicé un gerundio, que es lo más recomendable. El cómo, yo no estoy diciendo que es a través de las entrevistas o el cuestionario o la encuesta, no, es propiamente, si yo estoy utilizando un cuestionario, ¿quién es el cómo? A través de la información que aporta la población de estudio o la información que aportan los trabajadores o los colaboradores. Esa es la esencia del cómo yo voy a obtener esa información. Entonces, tiene que cumplir estas cuatro, yo digo las cuatro cajitas. Y que aquí a veces en el desarrollo del trabajo propiamente es donde se hace mayor observaciones porque se omite esta información en el cumplimiento del qué, cómo y para qué. Los objetivos específicos propiamente son los que operativizan claramente el alcance del objetivo general. Entonces, cumplen con la misma lógica, representan los pasos que yo voy a realizar para alcanzar el objetivo general, nos ayuda a acomodar ese cumplimiento mediante la determinación de etapas con la precisión y además los objetivos específicos son resultados y beneficios cuantificables esperados que conlleva a cabo una investigación. Respondan a la pregunta, ¿qué va a lograr cada objetivo? Debe ser concretos, alcanzables, cuantificables, especificar las variables de estudio, van de la mano de las preguntas secundarias subordinadas, que ahora lo vemos con el ejemplo. Posteriormente, la estructura cumple igual que el objetivo general, un verbo infinitivo, solamente que este sería del segundo orden que establece la taxonomía de Bloom y establece el qué, cómo, para qué. Por ejemplo, en este ejemplo es cuantificar la inclusión de los recursos del CONAVI, como mediante el análisis de documentación presupuestaria, comprobando su aporte al Plan Nacional de Desarrollo.
mantengo la misma consistencia. Cumplir las 4 cajitas, no tengo 2 verbos y el cómo lo estoy estableciendo claramente en una cuestión de obtención de información propiamente. ¿De dónde obtengo la información? Bueno, esta es la taxonomía de Bloom. Como les decía, hay un orden de cognitivos de orden superior, que ahí es donde ejercen los objetivos generales, y luego están de los orden superior. Estos objetivos como tal, ya hasta se asocia claramente cuáles son esas preguntas que puedo orientar si voy a hablar de analizar, evaluar o crear. Y qué otros verbos puedo utilizar en el contexto de analizar, si es examinar, priorizar, encontrar, centrarse, que es la parte que nosotros utilizamos para el desarrollo de los objetivos. Es importante mencionar que si yo utilizo el verbo analizar como objetivo general, yo no lo puedo utilizar como objetivo específico. Eso es muy importante porque el verbo analizar es como muy, yo digo que es el mixto, porque lo puedo usar tanto en el general como en el específico. Y entonces, si yo lo utilicé en la primera etapa, yo no lo puedo usar en el segundo. Tengo que buscar otra opción. Y además tienen que ir orientados claramente a las cuestiones cuantificables, porque acuérdense que nosotros también tomamos elementos a nivel cuantitativos y cualitativos. Entonces, si yo voy a utilizar cuestiones cualitativas, los cualitativos tienen otra cuestión, otra naturaleza diferente, ¿verdad? Que es percepción, opinión, caracterización, categorización, y ahí voy, ¿verdad? No es con lo mismo los cuantificables, que es determinar, cuantificar, entonces ya esos son como más numéricos. Entonces tienen que tener muy claramente el alcance que tienen ustedes a la hora de definir los objetivos específicos propiamente. Como parte de la presentación de esta primera etapa, que lo hice así muy rápidamente, pero ahora con el ejemplo lo voy a hacer más ejemplificado de todo esto lo que acaba de decir, termino con esta reflexión. El hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto. De Robert Vine. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes son los responsables, como estudiantes, de la consecución de su trabajo. Nosotros como directores y asesores somos facilitadores del proceso. No le hacemos el trabajo de tesis. Esa es la diferencia. Así que de aquí en adelante, de lo que ustedes tienen que construir en este momento, porque hoy zarpamos este barco, es asumir la responsabilidad que ustedes están orientando al día de hoy. Si sumieron a hacer una tesis es porque van a sacar el tiempo, porque le van a dedicar ese tiempo, van a hacer el esfuerzo correspondiente, que hay que sacrificar cosas. Sí, hay que sacrificar al novio, las salidas, todo eso, o novia, lo que sea. Hay que sacrificar algo para poder cumplir con esta meta que ustedes se han propuesto, pero teniendo claramente que la Escuela de Administración, la Escuela de Ciencia de Administración y la Cátedra de Investigación, a la par de ustedes, hemos asignado a un grupo profesional y destacado que les va a permitir orientar su trabajo, pero no hacerles su tesis. Es diferente. Así que, como recomendación, sigan las recomendaciones que su director y directora les señale para que puedan llegar a este buen puerto. Voy a entrar con la explicación del ejemplo para que ustedes lo puedan ver ya más claro y que puedan ustedes también hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. La presentación también se va a poner a disposición a través de la plataforma para que la puedan consultar ustedes. Me dicen si lo están visualizando. Un momento para poner formato en pantalla completa. Un momento. Un poquito más de... Ok, me dicen si lo están visualizando. Me dicen si lo hago un poquito más grande. ¿Se visualiza? Sí, correcto, ya lo Jorge, visualizo. por favor. Sí, profesor. Sí, Muchas un gracias. poquito más grande. Si puede hacerlo un Voy a poquito más hacer. grande, le agradezco.
Ok, un momentito, ya inmediatamente se lo hacemos más grande para ayudar. Sé que algunos necesitamos, como yo, doble tracción porque ya nos cuesta. Me Sí, dice muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, el planteamiento del problema, como mencioné, nace a partir de un planteamiento del problema que está relacionado con el objeto, sujeto de estudio, que siempre va a tener un espacio y tiempo, ¿verdad? Lugar, espacio y tiempo. Pues bueno, aquí hay un ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Qué decíamos como primera regla? Que el planteamiento del problema no puede contestarse ni un sí y un no, ¿verdad? Tiene que ser una pregunta global que tenga el sujeto y objeto y todos los elementos que tenga que contar. Entonces aquí hay un ejemplo muy claro. ¿Cómo incide la cuarta revolución industrial, que ese sería el sujeto, en la diversificación de los servicios y la organización del trabajo, que es el objeto? ¿Qué quiere decir? Es lo que yo voy a someter a investigar. En la empresa Los Patitos S.A., en el área comercial, que ese sería el espacio, para la identificación de los aspectos de mejora en el servicio que se brinda durante el año 2020, que ese es el tiempo. Ve que ya aquí en mi problema está. Voy a hablar sobre la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la web 2.0, cómo eso ha venido cambiando todo este paradigma, pero propiamente a nivel de las organizaciones. ¿Y en qué tema? En los servicios y en la organización del trabajo. Eso es lo que yo voy a someter, pero lo voy a orientar claramente en una oficina específica durante un tiempo determinado. Ese es mi problema. Pues bueno, yo cuando tengo ese problema, la idea es que yo me tengo que hacer una serie de preguntas, o sea, tengo que hacerme una lluvia de ideas, porque acuérdense que todavía lo tengo en una idea y lo tengo que llegar a un planteamiento mucho más claro, ¿verdad? Ese es el puente que yo tengo que cruzar. Pues entonces yo me hago una serie de preguntas y me hago una lluvia de ideas. Y aquí siempre digo a los estudiantes, piensen todo lo que se pueda correlacionar de lo que usted está planteando como problema en lo que usted pretende alcanzar. Y aquí, digamos, hay 17. Por ejemplo, forma de los servicios, diversificación de los servicios, perfil de los puestos, estructura organizativa, salarios, procesos, satisfacción laboral, capacitación, análisis de puestos, infraestructura tecnológica, normativa, tipo de usuarios y población meta, planificación estratégica, servicio al cliente, calidad, formas de contratación y factores del ambiente laboral. Si usted me pregunta todo eso, ¿tiene una relación directa o indirecta? Sí. Nada más que ahora, con esta lluvia de ideas, yo ya tengo un pensamiento todavía mucho más claro. Pero, ¿qué hago yo para poder sacar mis preguntas de investigación? Bueno, yo tengo que hacer para ver esa relación con el tema, con el problema de estudio. Yo tengo que hacer una priorización. ¿Cuáles son los que le tengo que pasar como ese filtro, verdad? Eso es cuando uno cuando uno chorrea el café, ¿verdad? Que está el café y lo chorreo. Ahora sí tengo que agarrar estas lluvias de ideas, pasarlo por ese filtro y ahora sí, decirme cuáles son los que yo necesito y que tienen una relación directa. Y tengo que escoger 4. ¿Por qué 4? Porque, ¿qué decía en la explicación? Que las preguntas que se asocian al problema de estudio van orientados a los objetivos específicos. Y propiamente, entonces, yo en la parte de la antología dice claramente que yo tengo que basarme al menos, al mínimo de 4 objetivos. Entonces, yo tengo que escoger 4 temas que se derivan propiamente con el problema de estudio. Pues bueno, entonces, ¿qué hago yo qué hago en esa priorización? Bueno, claro, entonces yo de toda esa ayuda digo, bueno, la infraestructura tecnológica, claro, si estoy hablando de la web 2.0 que tiene que ver con la cuestión tecnológica, obviamente que la infraestructura tecnológica para una organización que prenda un servicio, la infraestructura es relevante. Entonces, importantísimo. Luego, la estructura organizativa. Si yo estoy hablando de organización del trabajo, que es la consecución del trabajo, la consecución de las actividades, por ende, la estructura organizativa es un tema que se relaciona directamente con mi problema de estudio. Y luego, los procesos también, porque si estoy hablando de servicios y estoy dando organización del trabajo, entonces los procesos son relevantes. Y además, calidad y servicio al cliente como otro tema. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de servicios, para poder yo ver el tema de los servicios, ¿quién va a ser
¿quién es el que me va a dar a mí esa información? Los usuarios. Por ende, yo necesito ver qué opinan los usuarios, ¿verdad? Entonces ve que yo ya hice este filtro que me permite a mí priorizar ya claramente. Pues bueno, ya a partir de eso, ya teniendo claramente esta relación directamente con el problema de estudio, entonces llegamos a las preguntas secundarias, que son las preguntas de la investigación. Entonces ya ahí comienzo a hablar, dice, bueno, ¿cuál es la percepción de los clientes sobre los servicios que brinda la empresa Los Patitos S.A.? ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que cuenta la empresa para el desarrollo de los servicios? ¿Cuál es la infraestructura organizativa que debe contar la empresa Los Patitos S.A. para la diversificación de los servicios? ¿Y de qué manera los procesos inciden en la diversificación de los servicios? Ya hice mis preguntas, tomando claramente que no pueden ser ni sí ni no. ¿Ok? Pues bueno, yo siempre le digo a los estudiantes, eso es como regla de 3. Ya por yo tener mi problema de estudio, que es mi columna vertebral, ya tengo mis preguntas secundarias, yo ya tengo ya casi el 50% del capítulo 1. ¿Y eso por qué? Porque al final de cuentas, decíamos en lo que yo explicaba que el planteamiento del problema se relaciona directamente con ¿cuál cosa? Con el objetivo general, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué hago? Bueno, este planteamiento del problema que tengo como pregunta, yo para construir mi objetivo, yo tengo que matar la pregunta. ¿Y qué decía? ¿Qué decía para la construcción del objetivo? Tener un verbo infinitivo, cumplir el qué, cómo y para qué, ¿verdad? Entonces, mato la pregunta, le pongo un verbo infinitivo y ya puedo construir mi objetivo general a partir del problema de estudio. ¿Cómo mato la pregunta? Entonces pongo analizar la incidencia de la cuarta revolución industrial, que es el sujeto, en la diversificación de los servicios y en la organización del trabajo, que es el objeto, de la empresa Los Patitos S.A., que es el espacio, en el área comercial para la identificación de los aspectos de mejora en el servicio que se brinda durante el año 2020. Ahí está. Este es mi objetivo general. ¿Tiene estrecha relación con el planteamiento del problema? Sí, toda. Ahí está. Tiene una relación directa. Posteriormente, decíamos que los objetivos, las preguntas secundarias o las preguntas de investigación se correlacionan con los objetivos específicos y van con la misma función. Mato la pregunta, pero ahora sí, aquí tengo que agregar el objetivo, el verbo, más el qué, cómo y para qué. Pues bueno, y tengo que darle un orden coherente a toda la investigación. Pues entonces entro con identifica las partes de los objetivos. Bueno, hablamos que era la estructura, procesos, infraestructura tecnológica y percepción. Entonces, el tema está como primer objetivo, determinar la estructura organizativa que cuenta Los Patitos S.A. mediante el análisis documental que cuenta la organización que coadyuve a la identificación de las necesidades en los servicios que brinda la empresa a sus usuarios. Luego, el segundo objetivo es describir los procesos del área comercial que inciden en la diversificación de los servicios a través del levantamiento de estos, determinando con ello el estado situacional. Luego, el tercero es identificar la infraestructura tecnológica que cuenta la empresa para el desarrollo de los servicios a través de la estrategia tecnológica que cuenta la organización para su identificación y contribución en la atención de las necesidades de los usuarios. Y por último, conocer la percepción de los clientes sobre los servicios que se brinda la empresa, Los Patitos S.A. por medio del modelo CERCUAL que ayude a la identificación de los aspectos de mejora. Como pueden ver ustedes, todo eso nacen a partir de la pregunta secundaria, de las preguntas de la investigación. Lo que esté bien marcado a nivel en morado, no es porque sea sapricista, lo aclaro. Eso es porque son mis variables de estudio, porque los objetivos tienen que tener mi variable. Esas son las variables que yo voy a analizar. Que posteriormente yo construyo mi cuadro de variables con los indicadores, que los indicadores tienen que ser aspectos medibles, cuantificables o que pueden ser características o categorías que se puedan definir propiamente de la variable de estudio. Entonces, aquí tiene un elemento muy importante. Ya defino mis variables.
Por ende, ya tengo parte del marco teórico que tengo que desarrollar. Nada más, este es ya aquí el marco teórico, que en su momento lo vamos a ver, que viene lo más general, lo más específico, pero ya aquí desde los objetivos específicos ya me orienta claramente qué es lo que yo tengo que investigar como marco teórico. Y el título, ¿cómo lo construyo? Muy fácil, que decía que tiene que ser corto, que no tiene que pasar de 2 líneas, que tiene que ser relevante, que conquiste y que capture. Pues entonces el título de mi investigación quedaría de la siguiente manera: incidencia de la cuarta revolución industrial en la diversificación de los servicios y en la organización del trabajo de la empresa Los Patitos S.A. durante el año 2020. Ese es el título de mi investigación. Ve que a partir del problema del estudio, que creo que sea en mi columna vertebral, es que me fundamenta toda la parte del capítulo 1. Y con base a todo esto, yo ya puedo justificar, yo ya puedo hablar de los antecedentes, yo ya puedo apropiarme claramente a establecer un capítulo 1 totalmente sustancial. Y que si yo no tengo claramente estos elementos, son, ¿cómo se llama? Pueden orientarme a que el trabajo no esté con la fundamentación y con el método científico correspondiente, porque aquí yo ya cerré cómo es como encubrir mi investigación. El capítulo 1 es la que da base, es la que fundamenta la base de la investigación. Entonces, este ejemplo lo he construido para que ustedes tengan la idea de cómo ver la parte teórica, porque le digo así claramente, cuando uno lo ve así muy textual, que es lo que tiene que considerar, a verlo ya una práctica ya es mucho más fácil para entenderlo. Entonces, con base a este ejemplo, es lo que yo venía a presentarles a ustedes para esa construcción propiamente. Obviamente que siempre esto ustedes tienen que construirlo a la mano de su director y directora, ¿verdad? Eso es un ejemplo. El director y directora podría validar otros aspectos que son relevantes, pero eso ustedes lo ven directamente con su director o directora. Partiendo de ello, entonces, esta era la presentación que teníamos como tutoría del día de hoy. Abrimos el espacio de preguntas de cada uno de ustedes, así que aprovechen este espacio, estudiantes, y bueno, y compañeros que están acompañando y compañeras, si quieren agregar algo relevante de este constructo del capítulo 1, bienvenido. Así que si gustan, me pueden ir levantando la mano para yo poder ir visualizando quiénes son para ir atendiendo cada una de las preguntas. ¿Ok? En el orden de la palabra tengo a Jonathan Mauricio. Don Jonathan. Buenas, profesor. Espérame un segundo. Ahí está. Yo sí tenía una duda. Pueden, digamos, del anteproyecto que nosotros presentamos, donde nosotros mencionaba el apartado de los objetivos general y específicos, ¿verdad? Y tomando en cuenta la presentación que usted nos acaba de dar, ¿se podría reestructurar algunos objetivos? Los objetivos como tal, acuérdense que el anteproyecto usted tiene mejoras que debe atender y que su director y Correcto. directora ya le tuvo que hacer sus observaciones. Entonces, Correcto. a partir de ello, usted puede orientar claramente a hacer esos ajustes de los objetivos. Entonces, aquí no es que usted dice, bueno, voy a hacer por otro tema. No, el tema tiene que mantenerlo porque ese fue el que se aprobó. Claro. Y los ajustes que tiene que hacer ya es propiamente a este nivel que tiene que cumplir esta estructura. Correcto, Que tenga por el qué, eso, cómo y para más qué. en estructura, o sea, manteniendo igual la idea central. Mi pregunta es respecto a la estructura. De pronto vi que usted mencionó bueno, en el anteproyecto me parece que decían que eran mínimo 3 y usted ahora mencionó que eran mínimo 4. Entonces ahí de Correcto. pronto tengo esa duda. Sí, ahí es importante que lo vea con su director o directora que tenés asignado, pero en este momento de construcción usted está en la potestad de hacer todos esos ajustes a nivel de los objetivos, para que sean todavía mucho más limitados, claros y que sean viables de ejecución. Y que tenga esa correlación, esa trazabilidad del planteamiento del problema con mis objetivos propiamente. Pero sí lo puede hacer. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jonathan. Tamara.
Tamara, tenés el micrófono apagado. Bueno, mi nombre es Marjorie, es que estoy usando el usuario de mi hija. Mi pregunta es, bueno, primero, como para poder uno como afianzar el proceso, ¿verdad? De lo que está uno planteando y analizar con lo que ya uno hizo, ¿verdad? Con lo que usted está mandando o que está presentando el día de hoy. Esa presentación nosotros vamos a poder tener acceso como para analizarla, digamos, como para ayudarnos, por ejemplo, en las preguntas y todas esas cosas que hay que montar para este primer capítulo. Sí, Eso, todo vamos a tener acceso. este material se va a ser compartido con tanto el video, la presentación y este ejemplo que estoy haciendo se les va a compartir a todos ustedes. Y eso sería a partir de mañana, que ya tanto la cátedra estaría poniendo a disposición el material. Ah, bueno, perfecto. Bueno, no sé si también puedo preguntarle a usted con Sí, respecto claro. a la que vieron de lo de la biblioteca. Esa, usted tiene opción también como para que la podamos ver. Es que hasta donde yo sé Eso va no a estar, está todavía. todos estos material y todas estas grabaciones van a estar dentro de la plataforma. Ahorita entro así muy rápidamente a la plataforma para que ustedes vean cómo está construido la información, pero toda la grabación, tanto el de que hubo la semana pasada sobre el uso de las bases de datos de la UNED, esa está en la plataforma. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos con Rebeca. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, pregunta, profesor, va por el asunto de los objetivos específicos. ¿Cómo puede uno saber que el objetivo, el verbo que está utilizando es el correcto, el más apropiado para lo que desea lograr? Eso tiene que ver claramente usted a nivel 1. Usted tiene su director y directora, que es el que le va a ayudar a usted en esa consecución, y el director o director le va a decir, mira, no utilices este verbo, mejor utilice este, otro. Ellos y los asesores también, que son la otra parte, también le va a recomendar a usted si hay algún objetivo que no está bien planteado a nivel de un uso de un verbo que no es el más correcto. Lo importante en este caso es que ustedes tienen que ver el tema del alcance que ustedes van a definir propiamente en su estudio. No es lo mismo que yo digo identificar que analizar. Si yo digo identificar es porque yo como tal, mi variable e indicadores que yo voy a plantear me lleven a la identificación propiamente. Si yo voy a hablar del verbo analizar, el analizar, cuando yo fundamente mi variable e indicadores, mis indicadores tienen que conllevar a la consecución de análisis. O sea, tiene que haber indicadores de análisis. Entonces, esa parte de relación es muy importante. Entonces, usted a partir de lo que usted fundamenta de trabajo, como su problema como tal, y las variables que ya vas a estudiar, cómo las quiere llegar, qué es lo que vas a alcanzar, qué es lo que quiere lograr alcanzar. ¿Verdad? Eso era la parte del 1, 2, 3, 4, 5 que yo presenté. Entonces, ahí están esas preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Eso es lo que usted tiene que plantearse. Gracias, profesor. Con mucho gusto, Rebeca. Shirley. Buenas noches, profesor. ¿Me escuchan? Sí, le Buenas escuchamos, Rebeca. noches y compañeros. Para retroalimentarle a la compañera que mencionó sobre la charla que vimos la semana pasada de las bases de datos, en la página de nosotros de AprendeU, ahí ya aparece como el enlace para que ella pueda accesar y digamos que pueda ver la charla. Y también le comento que pues si ella no logró verla, o bueno, no sé si ingresó con el usuario de la hija, que la charla también le tuvo que haber llegado por correo mediante un link, ¿ves? Entonces, para que se asegure que sí lo puede ver. Y a lo que le comprendí, profesor, es que en este momento nosotros tenemos la potestad de, en base a lo que ya usted nos retroalimentó, de cambiar los objetivos, el objetivo general y los específicos. A eso es lo que le entendí, y para así formular mejor, formularlo mejor en base al problema, ¿cierto?
Claro, ustedes ya tuvieron su primera sesión con su director y directora, ¿verdad? Ya ellos le hicieron ciertas recomendaciones. De las recomendaciones que ya ellos le dijeron, ya ustedes deben de ir construyendo el capítulo 1 y que con base a lo que yo acabo de explicar, ustedes tomen los elementos más relevantes y traten de fundamentarlos claramente en los objetivos, en la construcción de los objetivos y que ellos en la fase de revisión pueden orientar todavía aspectos de mejora de los objetivos. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? En este momento lo que tiene validez es lo que diseñara su director o directora. Ya ahí le dieron ellos, ¿cómo es? Abrió el portón para que usted ya siguiera. Ya de aquí en adelante, este material que yo le estoy haciendo, más el libro, más los otros elementos, son insumos que ustedes se pueden apoyar. O sea, es material de apoyo. Nada más. Gracias, profesor. Ok, con gusto. No sé, tengo en el uso de la palabra, vamos a ver. A Kevin. Démosle ayuda, don Denis. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Luis. No te había visto. Un gusto, compañero. Primero tiene a Kevin y luego a Raquel. Gracias, don Luis. Una consulta con respecto a las partes que hay que desarrollar. ¿Cuál es la extensión mínima que se repite para cada desarrollo de cada parte o es algo que uno en el proceso va estableciendo? Y en otras dudas con respecto a formato, Arial, interlineado, esas cosas también vienen indicadas en la orientación. Es que no me pareció ver en la orientación. En la parte de la presentación al inicio mencioné que cuál es su guía. ¿Quién es el que me genera la ruta de construcción de mi trabajo? El libro. El problema. Ah, bueno, es el libro. El libro. Okay. El libro habla claramente cuál es, uno, cuál es el tamaño de la letra, cuál es la dimensión de la sangría, cuánto es el nivel del interlineado que tengo que utilizar. Posteriormente, cuál es el apartado, cuáles son los apartados que tiene el capítulo 1. Y además hay un elemento muy importante, hay que trabajar con la norma APA 7. Ese es el que tienen que tomar ustedes para referenciar, citar o parafrasear. La norma APA 7. Entonces, ahí está toda la información, Kevin. Es importante que ese libro usted no se lo despegue, tengo que tenerlo a la par para hacer ese tipo de revisiones. Si estoy haciendo bien lo que me están pidiendo como formato, porque hay todo un formato que debo cumplir. Con el tema de las extensiones, tenemos claramente que el documento no puede pasar, todo el documento de tesis no puede pasar más de 270 páginas. O sea, tenemos que ser bastante, ¿cómo se llama? Bastante claros en lo que yo voy a redactar. Exactamente, claros, concisos, coherentes, llevando una lógica, porque le voy a decir, aquí me dice, ¿cuántas páginas, profe, tengo que tener? No, o sea, usted tiene que establecer los antecedentes, la justificación. Hay cosas que a veces nosotros cuando hacemos la revisión decimos, no, esto sobra en la justificación, favor eliminar. Entonces tenemos que, he visto, ¿cómo se llama? Justificaciones no tan extensas, pero bien fundamentadas y antecedentes bastante fundamentados. Y a veces he visto grandes extensiones que al final de cuentas no me dicen absolutamente nada. Comenzamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y comenzamos a repetir nuevamente lo que ya se dijo anteriormente. Aquí como una regla que les invito y que practiquen ustedes es, a veces yo hoy puedo escribir algo, ¿verdad? Y puede ser que yo hoy he pasado despistado o han dado una cuestión, entonces yo redacto lo que tengo. El otro día ya me pongo un poquito más fresco, lo vuelvo a leer para ver si se está entendiendo, lo afino un poquito más y luego el tercer intento que hago es quitarme el sombrero que yo soy el investigador y me voy a poner como que si yo no soy el investigador. Quiero saber, quiero entender lo que yo estoy escribiendo. Entonces, tengo que quitarme ese sombrero del investigador o investigadora y revisar el documento claramente para ver si estoy siendo coherente con las ideas y que no haya falta de ortografía, que no me coman las comas, que todos esos elementos que son importantes porque, bueno, aquí los demás compañeros y compañeras nos podríamos decir, a veces nos enfrentamos
a problemas de redacción garrafales. Y resulta que lastimosamente nosotros no somos filólogos, los directores y directoras. Y entonces ustedes tienen que ser suficientemente responsables, porque ese es un documento que tiene que reunir los aspectos de calidad y de rigor. Y además que ustedes son profesionales. Entonces tenemos que ponerle la altura académica que corresponde a este tipo de documentos. No es entregar por cumplir el plazo. Es que yo tengo que cumplir en la calidad, en la integralidad del documento y para que sea revisado por mi director y asesores. A veces, y aquí puedo invitar a los otros compañeros que puedan referirse al tema, pero a veces es triste cuando hacemos lecturas de trabajo, cuando uno dice, este estudiante no leyó lo que está escribiendo, no lee lo que están escribiendo. Entonces, tengan cuidado en esos aspectos. ¿Ok? Entonces, Kevin, esta es mi recomendación. Leas el libro de metodología, téngalo como en su mano. Yo digo que es como si fuera la Biblia, la tengo a la par. Y no lo puedo soltar. Ese es mi referente. ¿Ok? Raquel. Raquel. Don Hola, Denis, también se Raquel. le activó el video a doña Diana por cualquier cosa. Ah, ok. Diana, se le activó la cámara. Gracias. Ok, Raquel, que tiene la mano levantada. Bueno, Raquel, a la una, Sí tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha. pero no se le escucha. Exacto. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Sí, muchas gracias. Es que yo soy directora asesora de proyectos. Gracias por el espacio. Creo que la confusión y no sé si tal vez las preguntas de los estudiantes irán en función de que ellos ayer hicieron una entrega. Entonces, sí es cierto que ellos ya se reunieron con nosotros y nosotros les hicimos algunas observaciones. Ellos hicieron modificaciones, hicieron una entrega ayer. Entonces, por eso tal vez es que están preguntando si pueden hacer modificaciones en virtud de esta reunión de hoy, que me imagino que les dio muchas más ideas claras de cómo redactarlo. Eso como punto número uno, que probablemente por eso es que están preguntando si pueden cambiarlo, porque ayer tuvieron entrega y posterior a eso no han tenido reuniones con nosotros. Y el segundo comentario es con respecto a lo que nos hablaba Rebeca de los objetivos, de los verbos, que cómo puede identificar los verbos que va a utilizar. Y aquí simplemente es hacer un poquito de eco de lo que usted le decía, porque no podemos olvidarnos que el verbo es el que nos define la acción, es lo que nos define qué es lo que queremos hacer. Y por eso don Denis decía, usted tiene que saber a dónde quiere llegar y dependiendo de dónde quiere llegar, así va a escoger el verbo. Quiero analizar, quiero identificar. Nosotros como directores les ayudamos, los asesores también. Lo que no podemos hacer es redactarle los objetivos por ustedes, pero esos se van a redactar en función de a dónde quiere llegar el estudiante, a dónde quiere llegar el que está haciendo el proyecto. Entonces, tal vez, Rebeca, puedes pensar en eso, a dónde quiero llegar, quiero analizar, quiero identificar qué quiero hacer. Y esos eran mis comentarios. Muchas gracias, profesora, por la intervención. Nada más para aclarar un elemento importante. La entrega que ustedes están haciendo es con el tema del anteproyecto. Ya ustedes a partir de hoy tienen que construir el capítulo 1 y la entrega del capítulo 1 para precalificación, que quiere decir que este no va con calificación. Esa es una revisión que hace el director o directora para hacer todavía más ajustes a esa depuración que todavía está. Es el 7 de agosto. Se apertura a partir del 7 de agosto y se cierra el 13 de agosto. El capítulo 1. Lo que estamos hablando y que muy bien lo señala la compañera profesora es la del anteproyecto, que ya ustedes hicieron una entrega sobre los ajustes que se tenían que hacer en el anteproyecto y de todo, pero ahora aquí, ya ahora sí, ya tengo que dejar el anteproyecto.
porque ese era mi base. Ahora me tengo que sentarme a construir mi capítulo 1, tal como le señala la antología. Entonces, que todavía hay que hacer ajustes, todavía está en tiempo para hacer todos esos ajustes, depurar más los elementos que señalaron cada uno de los directores y directoras de ustedes, y entonces todavía pueden afinar más su trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, eso es para aclarar el tema que muy bien nos señaló la compañera, y más bien agradezco la intervención por la aclaración, y esa es la parte que está. Todavía estamos en la fase del constructo, propiamente. ¿Ok? Voy a hablar con don Luis Javier, que tiene la mano levantada. Sí, muy buenas noches, don Denis, a los compañeros y a los profesores. Un saludo. Mi consulta va casualmente, perdón, en la entrega de esa pre-revisión del capítulo 1. Bueno, lo que vimos ahora, usted llegó hasta los objetivos y tocó partecita de las variables, pero el libro toca la partecita de la hipótesis y después va bastantito de lo de las variables. Entonces, mi pregunta va en que esa entrega o esa prerevisión abarca, el capítulo 1 abarca hasta lo que es la hipótesis y las variables completas, o hasta lo que usted explicó hoy, hasta los objetivos. Ok. En este caso, Luis, es importante, más bien gracias por la pregunta. Ya el libro, por eso decía, el libro es su base. El libro habla de los apartados que debe tener el capítulo 1. El capítulo 1 iniciamos con la portada, la contraportada, la introducción, los antecedentes del problema, la justificación del problema, el problema de estudio, las preguntas de la investigación, los objetivos propiamente, y comenzamos con el cuadro de variables. Ese cuadro de variables nosotros lo ocupamos verlo en este capítulo 1, pero no es ahí donde va ese cuadro. Ese cuadro va hasta el capítulo 3. Aquí es porque nosotros desde acá tenemos que ir revisándole ya a ustedes las variables y los indicadores que se vayan a plantear. ¿Para qué? Porque es lo que sigue después como capítulo 2, que es el marco referencial y el marco teórico. Entonces, desde este momento, nosotros ya también vamos a ir validando algunos aspectos que son propiamente del capítulo 2 y parte del 3. Ese cuadro que ustedes van a ver ahí, que le solicita la antología que presente en el capítulo 1, es porque nosotros como directores y asesores vamos validando ya esa información. Pero ese cuadro, cuando usted ya entregue su informe final, el capítulo 1, 2 y 3, ese cuadro tiene que irse al capítulo 3. Entonces, es importante en este caso, vea la referencia del libro. El libro establece claramente cuáles son los apartados que necesita el capítulo 1. Están también, si no me equivoco, las limitaciones, creo que están. En este momento, podría revisar en este momento. Sí, correcto, pero, don Denis. sí, Inclusive gracias, pueden revisar la página del informe, en donde viene un cuadro, una tabla de contenidos en la página 111. Ahí viene ya exactamente lo que tiene que considerar la primera parte hasta el 1.7 de limitaciones de la investigación, más lo que usted indicó sobre cuadro de variables, que son las 3 primeras columnas, ¿verdad? Que van en ese, no lleva numeración, porque como lo decía don Denis, la tabla del cuadro de variables es parte del capítulo 3, pero se requiere para el marco teórico, porque las variables van a ser mi marco teórico. Muchas gracias, doña Evelyn. Bueno, doña Evelyn es directora de también, y muchas gracias más bien por la observación. Don Marvin. Muchas gracias, don Rubén. Buenas noches a todos y todas. Vamos a ver, la sesión de hoy creo que era demasiado importante, demasiado enriquecedora para cada uno de los estudiantes y también como directores, porque si bien ya nosotros dimos indicaciones, ya que recibieron las anotaciones de los anteproyectos, el trabajo de investigación es algo vivo. Entonces, digamos, no es que hoy hacemos algo y quedó ahí, como bien lo decía don Denis, lo volvemos a releer otro día y nos damos cuenta que no me pareció, que eso nos quitamos la camisa de investigador, nos ponemos como
una persona muy silvestre, escuchar a ver si yo mismo estoy entendiendo. Entonces, creo que la sesión de hoy es sumamente rica en información y con cada uno de los directores, digamos, es importante que se converse toda esta parte, porque el trabajo va enriqueciéndose a lo largo de los capítulos. Y ahora que estamos con el capítulo 1, van a ir surgiendo dudas, inclusive cuando vayamos avanzando, probablemente va a decir, bueno, es que yo en el capítulo 1 puse tal cosa, y bueno, ahí precisamente cada uno de esa parte del desarrollo estamos nosotros para asesorarles, para ayudarles, y la idea es que, como lo digo, el trabajo de investigación es un trabajo vivo, no es algo que ya está dado, ¿verdad? Porque vamos a aportar algo, y como universidad, siempre la universidad está caracterizado por ser un trabajo social y precisamente de aportarle algo a la sociedad costarricense. Entonces, tener claro eso, y estamos aquí para apoyarlos a apoyarlas a todos. Muchas gracias, don Marvin. Nada más 2 elementos que quiero mencionar y terminar esta sesión. Uno importante, en las hipótesis claramente se trabajan cuando tenemos aspectos meramente, por ejemplo, a nivel científico todavía experimental. Y porque a veces dice, profesor, pero es que nosotros no tenemos la hipótesis, no, nosotros como tal generamos planteamientos de problema, no hipótesis. Las hipótesis trabajan claramente cuando, por ejemplo, yo quiero someter a una cuestión clínica. Si yo combino esto con esto, me permite tal cosa. Entra la experimentación. Si yo tengo un trabajo que voy a trabajar con experimentación, ahí sí tengo que trabajar hipótesis. Entonces, casi por la mayor parte, y aquí sí les menciono, por lo general, este tipo de trabajo que hacemos a nivel de las ciencias económicas y sociales como tal, trabajamos con planteamientos de problema. Algunas de las ciencias sociales trabajan con cuestiones experimentales como la psicología, la sociología y otras ramas que como tal. Pero eso es un elemento muy importante. Con porque permiso, a veces don Tamara. Denis se está quedando sin señal. Marjorie, pero Gracias, sí se está quedando sin señal, entonces no se le entendió mayor cosa de lo que dijo. Ok, gracias, Marjorie. Los demás sí me Disculpe, don Denis, pero disculpe, pero sí se le escucha fluido. Perfecto, Sí, yo es el también. internet de la persona. Sí, sí, correcto. Gracias, don Luis, Yo lo escucho como si lo tuviera a la par. Gracias. Está bien, Entonces, es importante el tema, esa parte de la hipótesis. El otro elemento que quiero aclarar, y aquí aportando claramente con la cuestión de los objetivos y todo esto, y que ya ustedes, su director y asesores, ya le hicieron una retroalimentación, que es lo que no pueden perder de vista, es que ahora ustedes, con estos insumos que le estamos brindando, para que sea como material de apoyo, pero sí es importante algo que ustedes tienen que revisar en todos estos aspectos, es revisar la rúbrica que es la que estoy presentando. ¿Qué es lo que va a calificar el director y los asesores a ustedes? En la parte de precalificación no se califica. Todavía hay aspectos de mejora que tanto los directores y directoras y asesores hacen al trabajo. O sea, ahí no se califica. Pero yo sí tengo que ir a revisar la rúbrica, quién me están evaluando, qué me van a evaluar de mi trabajo y que tengo que afinar más, porque lo que se espera es que usted presente un trabajo bastante elaborado en la precalificación y que los cambios que tengan que ir haciendo para la entrega final sean mínimos, ¿verdad? Entonces, está la primera, que es la estructura del capítulo. ¿Qué quiere decir? Ya doña Evelyn les dijo a ustedes cuál es la parte que fundamenta claramente la estructura del capítulo 1 y comienzan a hablar si las puntuaciones claramente que cada rúbrica tiene. Si tiene la introducción, si los antecedentes del conocimiento o los antecedentes del problema, previamente ahí habla claramente, habla si presenta antecedentes de conocimiento relacionado con el tema de la investigación, incorporando al menos 3 antecedentes a nivel nacional y 2 antecedentes de conocimiento a nivel internacional. Ya la rúbrica les está diciendo qué es lo que tiene que tener el documento. Y ahí nosotros vamos revisando. Presentó solo uno, qué pena, entonces
no tengo que ir bajándole puntos. Y vea como tal, la rúbrica está muy rigurosa. Son 3, 2 o 1. No es el que utiliza valores intermedios. Ah, mira, sí puso 1, tal vez yo aquí. No, es muy tajante la rúbrica. Y luego entramos a la justificación. Se dice que la justificación del problema es claro, concreto, vinculado y demostrando la importancia desde el punto de vista económico, social, académico y metodológico. Ahí le está diciendo, el problema tiene que tener todos esos elementos. Luego las preguntas de la investigación y el planteamiento del problema. Las preguntas de investigación se relacionan con el planteamiento del problema, que es lo que yo les venía diciendo. Se establece con claridad el planteamiento del problema de investigación y se analiza con la pregunta general de la investigación. Luego vienen los objetivos, se cuenta con un objetivo general de investigación y al menos con 3 objetivos, al menos. Aquí hago la confirmación de lo que el otro compañero me preguntó, la confirmación, 3 objetivos específicos de investigación, al menos un objetivo general propuesta. Los objetivos cuentan con las siguientes, inician con un verbo infinitivo que responde a las preguntas, qué se va a investigar, el cómo se va a investigar y el para qué se va a investigar. Los objetivos son claros, precisos, coherentes con el problema y las preguntas de investigación y son alcanzables. Y luego las limitaciones propiamente, ¿verdad? Si se establecen y tienen vinculación directa. Luego la operacionalización de las variables, categorías según el enfoque investigativo. Acuérdense que ustedes ya llevaron metodologías de investigación tanto en científica, en la cuestión cuantitativa y cualitativa, ya conocen los enfoques. Entonces, se está realizando la redacción con la coherencia, la redacción y coherencia y el contenido de ortografía con la norma APA. Entonces, ve que ahí están los elementos, los 10 puntos que se evalúan en la entregable del capítulo 1. Luego está la puntualidad y entrega de la carta a la empresa donde autoriza la investigación con el anexo. Todo eso es lo que ustedes tienen que tener en esta primera entrega. Entonces, aquí mi recomendación está, si ustedes quieren tener éxito y si ustedes quieren lograr alcanzar lo que necesitan, revisen la rúbrica. La rúbrica te dice lo que tiene que contener el trabajo. Es una guía importantísima que no podemos dejar a un lado. Y a veces por eso nos dice, profe, ¿por qué me bajó tantos puntos ese día? Usted leyó la rúbrica, la revisó, lo hizo conforme a lo que la rúbrica establece. Entonces, ve que ahí también tienen ustedes otro material de apoyo que es importantísimo. Pues bueno, entonces aquí veo María Rocío, terminamos la intervención con María Rocío para finalizar esta primera tutoría. María Rocío. Sí, gracias. Fíjese que yo estaba atenta a todos los comentarios y la explicación. Y a veces uno dentro del susto y toda la cuestión de las novedades que mira, ¿verdad? Aunque escucha cosas que a través de la carrera y todos los cursos le han dado, me queda la duda, ¿dónde está esta rúbrica? Eso no lo han subido a la plataforma todavía, el proceso de trabajo. ¿Sí está ahí? Sí, señora, sí está. Porque yo le he dado vuelta y yo digo, Dios mío, estoy perdida, no lo veo. En el módulo 1. En el módulo 1. Voy a entrar un momentito. Esta es la plataforma. Ustedes están en de investigación dirigida. Aquí está todo el material. Aquí está todos los enlaces de la primera tutoría, segunda, tercera y cuarta tutoría. Están también donde están las entregables, donde dice la fase precalificación, cuándo se apertura y cuándo se cierra. Y luego cuando entramos al capítulo 1, ve que aquí están la introducción y la información, cuánto es el puntaje. Ve donde dice rúbrica para calificar. Aquí está. Vamos a ver. Don Correcto. Denis, y las Ahora sí la veo. indicaciones, sí. Y las indicaciones para desarrollar tarea 1. Esa también es otra guía. Correcto, Esa es otra gracias. guía. Ya quedó Aquí, totalmente clara, gracias. Y ustedes aquí tienen ya aquí la estructura, ahí le dice cuál es la estructura que tiene que tener el capítulo 1 y ya con eso ustedes ya tienen los elementos claros para poder desarrollar. Aquí el libro, la plataforma, el material que se aporta acá, más lo que le decimos los directores y los asesores, vea, más chineados no pueden estar. Vea Perdón, toda la don facilidad. Denis. Y Sí. también en todas las tareas está así las rúbricas y las indicaciones. En tareas. Correcto. En las tareas. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto y más bien,
pues bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo. Sé que para muchos es un Don Denis, sacrificio. Señor Don Luis, dime. hay un par de preguntitas en el chat. ¿Qué pasa si al perdón. día de hoy la empresa aún no me ha entregado la carta de autorización? Ahí lo que les recomiendo es comuníquese inmediatamente con su director y directora para que tomen un plan de contingencia. Eso es con su director y director. ¿Ok? Don Luis, ¿y Y la otra solamente. pregunta? Sí. No, es que solo eso, esa. Me atreví a ponerles aquí una infografía muy bonita de taxonomía de Bloom, que funciona muy bien. Va del nivel inferior al superior, los objetivos generales se redactan con el que está al inicio de la rama y todos los que están adentro son para objetivos específicos. Pero Perfecto. eso no indica que está bien. Está bien cuando su director le diga que está bien. Gracias. Correcto. Gracias, Don Luis, más bien por compartir material. Y bueno, agradecerles a todos, más bien por la participación, la paciencia. Espero que esta tutoría le haya sido de gran provecho de ustedes, que con mucho cariño lo hemos venido trabajando desde la cátedra y que ustedes tengan estas herramientas importantes para el logro de esta meta que se han propuesto. Así que mis mayores éxitos a cada uno de ustedes, a los compañeros y compañeras que participaron, mi agradecimiento. Y nos vemos en la siguiente tutoría, que ya tiene la fecha y ya tiene también el enlace. Así que tengan una feliz noche. Que descansen. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas- Muchas gracias a todos.